Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ese era el día de reposo de aquel día. Dice la palabra del Señor que en este estanque yacía una multitud de cojos, de ciegos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, esperando que el ángel viniera. Cualquiera que entrara, ese era sano. Dice que era sano de su mal o de su enfermedad que él tenía. Pero un día Jesús, el rey, fíjate, este hombre tenía 38 años postrado, 38 años de enfermedad, esperando entrar al agua. Pero antes que él pudiera llegar al agua, entraba otro, y el otro era el que era sano. Pero un día este hombre no sabía que el reino se acercaba a la vida de este hombre. Y el reino vino y le dijo, ¿quieres ser sano? Él no sabía que era el reino. Él solamente miró a un hombre común y corriente, como cualquiera, uno de los varones que vemos aquí. Y él se acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo quieres que sea sano? ¿Sabes qué? Él lo estaba viendo con sus ojos espirituales, obviamente, porque estaba enceguecido. Pero era el mismo reino de Dios acercándose a aquel paralítico. Él no podía valerse por sí mismo, pero el reino de Dios, hermanos, vino a la vida de este hombre paralítico por 38 años. ¿Cuántos de nosotros no estás agradecido porque el reino vino y se presentó a tu vida? El reino vino y te dijo, ven en pos de mí. Él te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Gracias Dios. Las actividades que Jesús, cuando él caminaba, las actividades que él hizo, los milagros que hizo, fueron las actividades de un reino ahora, de un reino presente, no de un reino de ayer, no de un reino futuro, sino de un reino presente. Cuando Jesús caminaba, ese era el reino caminando entre los hombres. El reino de Dios había llegado a los hombres. El reino de Dios había llegado a aquel paralítico, así como el reino ha llegado a tu vida, hermanos. El reino de Dios está en tu vida. El reino de Dios está sobre ti, hermanos. ¿Sabes qué? Nosotros no tenemos que esperar 38 años de nuestra vida. No tenemos, el reino está aquí y ahora es manifiesto. Si tú no crees, es para ti. Si no lo crees, ya te lo perdiste, hermano. Dice Mateo 12:28, Jesús dijo, ciertamente ha llegado el reino de los cielos. Lo que dice la palabra del Señor en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a tu vida el reino. Jesús dijo, si yo por quién? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que habita en mí. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Si yo por el Espíritu que vive en mí, si yo por el Espíritu con el cual fui engendrado, si yo con el Espíritu el cual el Padre me adoptó, si yo por ese Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado otro reino a este lugar. Al reino de las tinieblas tuvo que ser otro reino más fuerte, el reino de la luz, echando fuera las tinieblas. El reino de Dios echando fuera el reino del enemigo. Ciertamente, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ¿qué es lo que ha llegado aquí, hermanos? El reino de Dios. Fíjate, vamos a leer detenidamente Marcos 5. Oh, santo, santo, santo. Marcos 5, versículos 1 al 15, hermanos. Está medio largo, pero yo quiero que tú entiendas. A veces siempre pasamos las escrituras rápidamente, pero esta noche vamos a escuchar con atención lo que el Espíritu de Jehová quiere enseñarte. Dice la palabra del Señor en Marcos 5 del 1 al 15. Fíjate, quiero que veas los dos reinos. Dice la palabra de Dios en Marcos 5 del 1 al 15. Dice, yo voy a leer uno y ustedes leen el otro, ¿ok, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos 5:1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino
Que tenía su morada en los 7, tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con hechizos de cadenas, Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, fíjate lo que le dijo el demonio, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: salve este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos. Entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en la mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y vinieron a ver Dice el versículo 15, y este es el último que leemos, dice: vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Por qué? Mira, hermanos, un día Jesús se bajó de la barca y venía con sus discípulos, y Jesús venía caminando, y de repente vino una legión, y dijo: no me atormentes, no me atormentes. Algo pasó diferente ese día en este lugar. Algo pasó diferente. No era igual que otros los días. Ese día Jesús se bajó de la barca. Fíjate, hermano, los demonios se precipitaron. ¿Quién era este? Y corrieron y se postraron. Dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué vienes a atormentarme? Aunque el hombre natural no sabía diferenciar, ciertamente el reino de Dios andaba entre ellos. El reino de Dios andaba caminando entre ellos. Tanto que los mismos demonios dijeron: ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con nosotros? Te conjuro que no me hagas daño. Pero una de las cosas, hermanos, es que él estaba cambiando. Una de las cosas que dice la palabra, dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso. Y cuando vinieron a ver a aquel hombre, dice que estaba vestido, que estaba sentado y en su juicio cabal. Había llegado el reino, había llegado por el poder del Espíritu Santo, y había desterrado de aquel hombre aquella legión que por mucho tiempo le tuvieron atormentado. Ciertamente era el reino de Dios, el reino de la luz, penetrando en las tinieblas, deshaciendo a su paso cualquier cosa que se le acercara. Algo estaba cambiando en la atmósfera, algo estaba pasando. Dice la palabra del Señor que aquellos que estaban apacentando se asustaron y dieron voces y dijeron: ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no está bien, vete de aquí. Le dijo: vete al reino. Mira, hermano, muchas veces cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, empieza a hacer cosas radicales, y muchas veces la misma iglesia, los mismos hijos de Dios te van a decir: vete de aquí, porque esto no es de Dios. Te van a decir, porque ¿sabes qué, hermanos? El reino de Dios está tomando posesión en tu vida, y tú eres una boca, tú eres una llave, tú eres una puerta donde el reino de Dios puede infiltrarse y cambiar la atmósfera donde tú te encuentres, hermano. Dice la palabra que ellos tuvieron miedo y le dijo: vete de aquí, aquí estamos bien, aquí estamos en paz. Ciertamente el reino de Dios había llegado, hermanos. Repite conmigo: reino.